hermanos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bien. ¿Ustedes conocen a Albert Einstein? Poquito. ¿Sí? Bueno, él no fue cristiano, pero ha dicho algo muy importante acerca de la fe. Porque un día un hombre le ha preguntado mirando un árbol y dice: Dr. Einstein, sabemos que este árbol es ahí, existe, realmente existe, lo vemos, pero realmente existe. Y él, como científico, buen científico, ha respondido: sí lo sabemos, pero solo por fe. Es muy importante. Lo sabemos por fe. Hay una convicción de la existencia de lo que vemos. Pero la palabra dice, la fe real no se basa sobre lo que vemos, sobre lo que podemos tocar, sino viene por el Espíritu Santo, que pone una convicción en nuestro corazón a base de la existencia de Dios y de la realidad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que continuar por la fe y no por la vista? Vamos a ver diferentes respuestas que la palabra nos da acerca de la continuación de nuestra marcha sobre la tierra, no por lo que vemos, sino por lo que es la fe que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Bueno, texto de base, vamos a ver otra vez el texto que conocen muy bien. Hebreos, capítulo 11. Versículo 1 al 2. Vamos a ver hasta el 3. Que nos dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es una certeza, una convicción. Cuando se utiliza la palabra fe o creer, así en el mundo, es muchas veces una oposición a certeza. Es decir, yo pienso que es así, yo creo que es así, pero no soy seguro. Pero la fe, aquí, que habla la palabra, es una certeza. Es una convicción de realidades que no vemos. ¿Cómo sabemos que Dios creó el universo? Nadie lo sabe. Pero lo creemos. Pero ahora tenemos que creer, no para decir, yo lo creo, pero no soy seguro. Tal vez sí, tal vez no. No. La fe, que es el producto del Espíritu Santo en nuestros corazones, a base de una relación íntima con Dios, es una convicción. Amén. Yo no he visto cómo Dios ha creado el universo. No lo he visto. Y no necesito verlo. Amén. Para saberlo. Yo lo sé que es así. No hay ninguna duda en mi corazón. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé si no estaba ahí? Yo lo sé porque el Espíritu Santo pone una convicción en mi corazón. Amén. Yo soy más seguro de la existencia de Dios y más seguro del hecho que Dios ha hecho el universo que el árbol que veo ahí. Amén. Tal vez no está ahí, tal vez tengo un problema con mis ojos, tal vez no está ahí. Pero yo sé que Dios ha hecho el universo. Aleluya. Yo sé que Dios reina Aleluya. sobre el universo ahora. Amén. Él reina sobre nuestras vidas, Él reina sobre Bélgica, Él reina sobre los gobiernos, aún los gobiernos opuestos a Dios, Amén. aún los gobiernos que no creen en Dios.
Amén. Aún la gente que no les importa es que no creen en la existencia de Dios. Amén. Porque la existencia de Dios no depende de nuestra fe. Si la gente lo cree o no, Dios existe. Amén. Aleluya. Es una realidad. Si la gente lo cree o no, Dios nos ama. Amén. El amor de Dios para nosotros no depende de lo que nosotros creemos. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la función de nuestra fe? ¿Por qué es tan importante de creer? Si de toda forma Dios existe, si de toda forma Jesús murió en la cruz y resucitó y vive ahora y reina ahora, si de Amén. toda forma Él viene para juzgar a los justos y los injustos, si de toda forma los que viven con Él entran en la eternidad con Él, si de toda forma estas cosas suceden, ¿por qué es tan importante de continuar por fe? Vamos a ver en la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si alguien puede leer este texto. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es por fe que sabemos que Dios nos ama. Amén. Hay mucha gente que dice, yo no creo que Dios es amor. Y yo sé que Dios es amor, yo tengo una convicción que Dios no es amor, porque si Dios sería amor, entonces no hubieran tantas guerras. Entonces mi vecino sería amable conmigo. Entonces mi esposa haría lo que yo le digo de hacer. Y como no es así, yo sé que Dios no es amor. ¿Cómo sabemos si hay tantas guerras? Si tu esposa no hace lo que le dices, si tú no haces lo que ella dice, peor. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Y bien, la palabra nos dice, lo sabemos por fe. Aleluya. Amén. Pero es una fe no opuesta al saber. No es una fe que dice, bueno, yo pienso que sí, pero tal vez no. No, 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 no. Es una convicción. Una convicción. ¿Y cómo obtenemos esta convicción? Pues porque dejamos obrar al Espíritu Santo. Es posible como cristiano de no tener esta convicción. Es posible. ¿Cómo es posible? Resistiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pone esta convicción en nuestro corazón. Y así la fe es una convicción, pero también es una responsabilidad. Y es una decisión de todos los días. Muchas veces cada día. Tenemos que decidir de tener fe. Y por eso la palabra nos exhorta a tener fe, porque es posible a no tener fe como cristiano en las diversas circunstancias. Y yo pienso que muchos cristianos muchas veces no tienen en muchos momentos la convicción que Dios es amor. Ustedes la tienen, no hay ningún problema. Pero yo he conocido cristianos fuera de este lugar que no siempre han continuado en la convicción que Dios me ama. No ustedes, pero otros. Y por eso la palabra nos exhorta a tener fe. Y nos exhorta porque es nuestra decisión de tener fe. Y no es una decisión de base solamente cuando nos convertimos a Cristo. Es una decisión de todos los días. Amén. Es una decisión en cada momento, en cada circunstancia que podría tratar de convencernos del contrario. En este momento hay que tener fe y tomar la decisión a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente que no hace lo que yo quiero que hagan, a pesar del hecho de sufrimiento, a pesar de eso, yo tengo la convicción que Dios me ama. Y esta convicción transforma la vida.
Gloria. Eso hace toda la diferencia. Porque cuando yo estoy en la posición de no creer que Dios me ama, no hago la experiencia personal del amor de Dios. Y mi corazón se opone a Dios y se pone en rebelión contra Dios. Pero cuando yo mantengo la posición de la convicción que Dios me ama, entonces sí estoy continuidad haciendo la experiencia del amor de Dios. Yo siento el amor de Dios. Transforma mi vida emocional. En vez de amargura y frustración, hay paz en mi corazón. Hay esperanza, porque yo sé que Dios va a hacer algo en mis circunstancias, va a cambiar de circunstancias, va a darme la victoria. Hay una convicción. ¿Por qué? Porque por fe, por esa decisión, yo recibo la comunicación del Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu. Vamos a leer Romanos 5:5. Romanos 5:5. ¿Alguien desea leer? En alta voz. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí. El amor de Dios ha sido derramado como en un vaso, el agua que echas ahí. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y podemos saber que Dios nos ama por la comunicación del Espíritu Santo. Alguien que no está en comunicación con Dios, no puede saber, no puede tener esta convicción y la experiencia personal del amor de Dios. Esto no quita el hecho del amor de Dios. Hay una diferencia entre el hecho del amor de Dios y la experiencia personal del amor de Dios. Dios ama a todos. Ama al peor pecador. Es un hecho. Dios ama. Como lo sabemos, porque Cristo murió para todos. Amén. También murió para los criminales. Es un hecho, pero la persona que no está en relación con Dios no hace la experiencia personal de Dios. No tiene la convicción del amor de Dios y no siente el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque para sentir el amor de Dios, para hacer la experiencia personal del hecho del amor de Dios, hay que tener fe. Y la fe es una decisión, es una reacción en frente a lo que Dios nos ofrece. Alguien puede tener un regalo para ti. Dice, bueno, me gustas, yo te voy a hacer un regalo. Te voy a dar un carro. Aquí se las llaves. Pero si no crees, yo no creo que alguien pueda regalarme un carro. Es un carro nuevo. Oh, una Shagan. Oh. Sí, pero dice, no, yo no creo que vas a hacerlo. No vas a coger la llave. No creo. Entonces no recibes las llaves. Entonces no puedes usar el carro. O recibes las llaves y dice, bueno, yo tengo las llaves, pero yo no creo que realmente hay un carro que corresponde a estas llaves. No vas a usar el carro. Así es el amor de Dios. Dios nos dice, yo te amo. Y el incrédulo dice, no, yo no creo, eso no es posible, es tontería. Y entonces no va a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios está ahí. Quiero obrar la vida, quiero transformar la vida y la persona no siente nada. Yo no creo que Dios me ama porque yo no siento nada. ¿Por qué no sientes nada? Porque no recibes lo que Dios te ofrece. ¿Cómo puedo recibirlo? Por fe. Amén. Creyendo que es así. Es una reacción positiva en frente de lo que Dios nos ofrece. Y así dice el texto que hemos leído en Gálatas 2:20, por fe sabemos que Dios me ama. El amor de Dios tiene la experiencia del amor de Dios, tiene la consecuencia que podemos amar a Dios de vuelta. Porque recibimos el amor de Dios puesto por el Espíritu Santo en nuestro corazón
Y esto nos hace capaces de responder al amor de Dios con nuestro amor. Podemos amar a Dios cuando experimentamos el amor de Dios. Y así nuestra vida es transformada y así somos amigos de Dios. Vamos a ver Santiago 2:23. Santiago 2:23. Si alguien desea leer. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí. Abraham por fe ha sido amigo de Dios. Porque él respondió al llamado de Dios. Él respondió al amor de Dios. Él fue declarado justo y ha vivido con Dios. Era una respuesta de amor a Dios. Ha recibido el amor de Dios, ha vivido con Dios, y esto se ha visto en su vida. Y entonces Dios le llama amigo. ¿Qué mejor que estar amigo de Dios? Aleluya. Un amigo verdadero. No un amigo Facebook. No. Uno que realmente hace algo, que ayuda, que está ahí cuando... Está ahí. Está escondido. Sí. Gracias. Las bendiciones del Señor están escondidos, pero podemos descubrirles por la fe. Amén. Eso es la experiencia de Abraham. Las bendiciones del Señor escondidos por la gente, pero Abraham descubrió las bendiciones del Señor por la fe. Amén. Eso tiene un efecto. ¿Quieres más? Tiene un efecto sobre nuestra relación con otras personas. Vamos a ver Gálatas capítulo 5 versículo 6. Gálatas 5, 6. Gálatas 5, 6. La palabra de Dios dice así: porque en Cristo Jesús la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí. Hay una consecuencia muy importante cuando experimentamos el amor de Dios. Somos capaces de amar a los demás. Un problema aquí en las iglesias de Galacia fue el conflicto entre cristianos, miembros de la iglesia, entre judíos de origen judía y de origen no judía. Entonces la gente de origen judía ha dicho a los otros, bueno, Pablo ha dicho que somos salvos por nuestra fe en Cristo, está muy bien. Pero Pablo, saben que ha olvidado una cosa. Ha olvidado de decirnos que a pesar de nuestra fe en Cristo, tenemos que continuar con la aplicación de la ley de Moisés. Y entonces los que no son de descendencia judía también tienen que ser circuncidados. Si no se hacen circuncidados, entonces no son realmente creyentes, no realmente son salvos. Hay que recibir la circuncisión, los hombres, no las mujeres, no somos en África. Los hombres, circuncisión, y así podemos ser salvos. Y los otros han dicho que, pero no, somos salvos por fe en Cristo. Nosotros no somos judíos de origen, nosotros no vamos a pasar por la circuncisión. Entonces sean peleados en la iglesia. Eso no va a suceder aquí. Pero en la época, en el primer siglo, sí habían conflictos en las iglesias, imagínense, entre grupos, diferentes grupos culturales, porque venían de otros países y venían de otras culturas. Imposible de creerlo, pero era así.
Y Pablo dice que esto es falta de amor. Cuando recibimos el amor de Dios nos transforma y nos hace capaces de aceptar personas que vienen de otra cultura y que tienen otras costumbres exteriores que no tocan a la salvación. La salvación es únicamente en Cristo. La salvación no es en la forma que preparas tus tamales. No es cuestión de salvación. Hay cosas exteriores que son diferentes. Y el amor de Cristo nos da la capacidad de aceptar personas que por su origen son diferentes, pero que no tocan a la cuestión de salvación. Pero nos ponen en una posición de perdón para personas que son diferentes, de perdón para personas que hacen algo que no es correcto, pero tienen necesidad de ser restaurados en su relación con Dios y en la relación con nosotros. Vamos a ver el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32, 32 y 2, el 32. ¿Puedes leer otra vez el 32, 32? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ok. Aquí Moisés tenía una tarea muy difícil. Tenía un pueblo bastante rebelde. Y aquí no es cuestión de cultura. El pecado aquí era pecado. Era una cuestión de relación con Dios. Han abandonado a Dios. Y aquí había pecado real. Y entonces, normalmente el pueblo tenía que ser castigado, juzgado, condenado por Dios. Y Moisés, que sufrió para el pueblo, hizo un ayuno de 40 días en la monte. ¿Cuántos han hecho un ayuno de 40 días? No, todavía no. Es sufrimiento. Yo creo, yo todavía no he hecho 40 días, lo ven muy bien. Pero sí, una vez 14 días es bastante, es sufrimiento. Es sufrimiento, es difícil. 40 días. Y él lo hizo para el pueblo, para recibir la palabra de Dios, para dar esta palabra al pueblo. Y entonces regresa y el pueblo vive en el pecado, ya ha abandonado a Dios, ya ha hecho su propio Dios con sus manos para adorarlo. Y entonces Moisés estaba así también para hacer algo. Pero se calmó, porque había el amor de Dios. Y Dios habla del juicio en este contexto. Dios sí está listo y había momentos de juicio en este contexto, porque es durante mucho tiempo que se pasan estas cosas. Entonces hay gente que son muertos. Pero al final Dios quiere mantener a su pueblo. Y pone amor en el corazón de Moisés. Y este amor que viene de Dios, comunicado al corazón de Moisés, contra la naturaleza humana de Moisés, pone a Moisés en una posición de intercesión.
uno tiene la impresión que Dios quiere juzgar al pueblo y Moisés es el bueno que quiere salvar al pueblo. Pero en realidad es Dios que manifiesta su justicia, consecuencia, juicio de todo el pueblo, no solamente algunos, todos tienen que morir. Pero el amor de Dios está comunicado al corazón de Moisés y él intercede para el pueblo. Pero intercede a base de ¿qué? Intercede a base del amor de Dios comunicado al corazón de Moisés, que viene de Dios. Porque Dios no quería matar a todos. Él quería la salvación del pueblo. Él quería mantenerse un pueblo. Quería el cambio del pueblo. Amén. Entonces, el amor de Dios se comunica al corazón de Moisés. Y la consecuencia es que Moisés desea que Dios perdone al pecador. Y ese pueblo ha pecado contra Dios y ha pecado contra Moisés, que ha sufrido para el pueblo. Pero el amor de Dios transforma el corazón y pone el deseo de perdón para el pecador, para el que realmente ha pecado. Cuando hablamos de Pablo, no hablamos de alguien que ha pecado, alguien que no ha circuncidado a su hijo al octavo día, no ha pecado delante de Dios. Pero nosotros queríamos juicio para él. Decían, no, has olvidado la circuncisión, hay condenación de Dios. Pablo dice que no, te equivocas, no es pecado. Pero en el caso de Moisés hablamos de pecado delante de Dios. Han cometido adulterio espiritual. Y entonces ahí, aún en este caso, el amor de Dios transforma nuestro corazón para que deseamos el perdón de Dios. Y para que nosotros perdonamos a los que han pecado, para que haya una transformación a base de este amor de Dios. Tercer consecuencia de la fe. Vamos a ver en Mateo 8:26. Mateo 8:26. ¿Por qué tenemos que continuar por fe? La palabra de Dios dice así. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí la consecuencia de falta de fe era temor. Y es normal por las circunstancias. Estaban en el mar, viene el viento, y pensaba que, bueno, nosotros vamos a morir todos ahora. Entonces la fe estaba ahí por falta, el temor estaba ahí por falta de fe. Entonces Jesús analiza la situación y les exhorta. ¿Por qué les exhorta si era normal que tenía temor? Les exhorta porque les faltaba fe. Pero la fe no es algo que viene encima pasivamente. Es algo que se crea en nuestro corazón cuando reaccionamos positivamente frente a los que nos ofrecen, porque es el Espíritu Santo que pone esta fe en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que convence nuestro corazón. Entonces, cuando no hay fe, quiere decir que estamos resistiendo a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Hay duda, y la duda mata la fe. La duda es una expresión de falta de fe. Entonces aquí, el Señor dice, ¿por qué tienen falta de fe? Quiere decir que era posible de tener fe. Porque la fe es solamente una reacción positiva con respecto a lo que Dios está haciendo. Y entonces, ¿qué hace? Cuando la fe obra, la fe permite la experiencia del Espíritu Santo que llena nuestro corazón con confianza en las circunstancias diversas. Ya no tenemos que tener temor en las circunstancias diversas. Las circunstancias diversas y adversas y peligrosas son una realidad, pero esta realidad no puede crear
temor y dudas en nuestro corazón cuando andamos con fe. Cuando recibimos la confianza que Dios quiere poner en nuestro corazón en las circunstancias diversas. Y aquí, cuando se hace la obra del Espíritu Santo, a través de la intervención de Jesús que tiene la convicción, y por esta convicción se calman las circunstancias. Pero primero Dios permite las circunstancias adversas. Nosotros no deseamos circunstancias diversas. Nosotros oramos, Señor, permite que nunca pueda entrar en circunstancias adversas. Permite, Señor, por favor, que no encuentro a alguien que me va a criticar. Permita que todos sean amables conmigo. Permita que nunca en mi vida tenga alguna necesidad. Que todo se pasa bien, sin dificultades. Esto es lo que deseamos. Esto es lo que Dios no nos va a dar. El Señor ha llevado a Jesús, Mateo 4, en el desierto para vivir una vida tranquila. No, para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo guía con propósito muchas veces en nuestras vidas adentro de circunstancias adversas. Nos confronta con personas poco amables. ¿Por qué? Porque esto es necesario para nuestra santificación. Esto es necesario para nuestra transformación. Esto es necesario para ponernos en una circunstancia, en una situación donde necesitamos tomar una decisión de fe. Para voltearnos hacia el Señor. Si antes estamos focalizados en nuestras propias vidas, entonces ahí hay que focalizarse sobre Dios. Dios, yo te necesito, yo necesito tu intervención. Esto es para llevarnos en una relación más profunda con el Señor, que es una dependencia del Señor. Mucha gente dice que yo no necesito a Dios. Yo tengo todo, yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, tengo buenos ingresos, tengo buena salud, yo no necesito a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tú no necesitas a Dios. Y no vas a vivir con Dios. Y no vas a vivir con Dios por la eternidad. Solamente que cuando quitas esta tierra, la bendición de Dios que tienes la bendición de Dios. No agradeces a Dios, no lo sabes, no lo crees, pero tienes la bendición de Dios. Pero esta bendición de Dios, cuando quitas esta tierra, se ha terminado. Y ya no vas a experimentar la bondad de Dios, que se manifiesta en la vida de los creyentes y de los no creyentes, como Pablo predica a Atenas. Dios da vida y da alimentos a los que viven con Él, a los que le conocen y a los que no le conocen, al crédulo y al incrédulo. Amén. Los dos comen. Algunos se mueren también, pero también comen. ¿Verdad? Sí. Bendito sea el Señor, porque nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y porque nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios y de nuestra dependencia de Dios, por eso vivimos en una relación con Dios. El que no se da cuenta de su necesidad de Dios y el que cree que no necesita a Dios, Dios mío, va a experimentar el juicio eterno. Es terrible. Es terrible. Y por eso damos gracias al Señor adentro de las circunstancias adversas, porque es una oportunidad de reconocer nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia de Dios. Y así levantamos nuestra voz hacia Él. Dios, yo te necesito en estas circunstancias, ayúdame. Yo tengo temor en estas circunstancias. Dame una convicción para que yo pueda saber que realmente tú vas a hacer un milagro en mi vida. Tú vas a cambiar las circunstancias.
Esto nos lleva en una adoración, reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y una transformación de nuestro corazón. Es por fe que el Señor quita todo temor, no importa las circunstancias, y nos pone en una dependencia de Dios en vez de una dependencia de las circunstancias. Y así podemos recibir y experimentar la fe de Dios. Vamos a ver Efesios 6:16. ¿Por qué continuar y andar por fe? ¿Cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sí, eso se basa sobre Isaías 54:17. ¿Qué dice? Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. La fe es una protección, porque van a haber ataques ahí y van a haber, y siempre van a haber mientras que vivimos en la tierra. Pero la protección es la fe. Bueno, la protección es Dios, pero la recibimos por fe, Amén. la experimentamos por fe. Y la fe es una decisión, una convicción que Dios nos proteja, una convicción que Dios es con nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios es con nosotros si hay circunstancias adversas? Lo sabemos por fe, es una convicción. Y esta convicción es una recepción de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence que Dios es con nosotros, aunque miles serán contra nosotros, personas, circunstancias, lo que sea. Y cuando no tenemos fe, ¿qué va a hacer? Si personas hay con nosotros, vamos a tener temor. Si una palabra que no se debería decir, llega como una flecha. ¿Sabes? Palabras pueden matar. ¿He escuchado palabras que matan de una vez? Sí. ¿Cómo protegerlos? Por fe. Es la misma palabra, pero no va a lograr su objetivo. La mala palabra sale para matarnos. Ahí es el propósito de malas palabras. Ustedes no conocen eso porque nunca salen malas palabras de su boca, yo sé. Pero piensan en gente que han escuchado tal vez a alguien que conoce a alguien que ha sido matada por una mala palabra. Si reflexionan sobre eso, ves que tiene un propósito, es de matar con esas palabras. Pero no va a matar si tenemos el escudo. Es el escudo de la fe. Aleluya. Es la protección que viene de Dios. Y esta protección es invisible, pero funciona perfectamente bien. Es porque es una realidad. Amén. Es una realidad que podemos experimentar porque Dios es nuestra defensa. Si andamos con Dios, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que andan con Jesucristo. No importa lo que sea la palabra que sale no puede tocarnos si respondemos con fe, sabiendo que Dios es con nosotros. Es nuestro lado y nuestra respuesta es una respuesta de amor.
¿Y cómo podemos amar a alguien que nos maltrata con sus palabras? ¿Cómo? Por fe. Porque por fe recibimos el amor de Dios para esta persona. Nosotros no tenemos este amor. Solo tenemos una reacción represiva. Pero lo que podemos obtener es amor de Dios. Y podemos dar este amor a esta persona. Y este amor va a cambiar a la persona. Malas palabras que son respondidos con malas palabras, solo agrandecen el problema, agrandecen el conflicto. Pero si respondes a una mala palabra con una buena palabra, siembras el amor y en el corazón de la otra persona y resuelves el conflicto, contribuyes a una solución al conflicto. Esto podemos recibir por fe. Extinguir toda flecha que ya no puede tocarnos. Ya no hay herida en nuestro corazón, porque somos protegidos por fe. Y podemos hacer lo que es el deseo de Dios. Gálatas 3:5. Gálatas 3:5 nos dice: La palabra de Dios dice así: aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Sí. ¿Cuál es la consecuencia cuando andamos con continuidad en fe? Hay milagros. El Señor hace milagros en nuestras vidas. Esos milagros no son un producto de nosotros. No es lo que producimos. No, es el Señor que por su amor hace milagros. Pero experimentamos esos milagros cuando continuamos en fe con el Señor. Así podemos recibir por fe el milagro de la parte de Dios. Es una respuesta de la parte de Dios frente a nuestra reacción positiva, que es la reacción de fe. Por fe recibimos. Entonces sí, el Señor cambia las circunstancias. Primero estamos en las circunstancias para que podamos aprender a tener fe en Dios y confianza en Dios. Y luego el Señor responde a esta fe cambiando las circunstancias. Y esto nos lleva al último punto: continuación de fe. Permite una actitud de Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Es una consecuencia de la fe. Es por fe que podemos dar gracias a Dios en las diversas circunstancias. Y eso no es natural. Cuando estamos en dificultades, lo más natural no es dar gracias a Dios, sino es de quejarnos. Eso es natural. Quejas, porque es así, porque no es así. Y porque con Dios y con las otras personas. Nos quejamos con Dios. Esto no es acciones de gracias. Confundimos quejas con acciones de gracias. No. La consecuencia de la fe es acciones de gracias en medio de las circunstancias. ¿Y cómo podemos agradecer a Dios, dar gracias a Dios, si hay circunstancias difíciles? Lo podemos hacer porque el Espíritu Santo comunica una convicción en nuestro corazón. Comunica la convicción que Dios está con nosotros en estos momentos. Comunica una convicción que Dios nos ama
ama adentro de estas circunstancias. Una convicción que Dios puede hacer un milagro, puede cambiar y va a cambiar las circunstancias y va a ser diferente después. Es un momento. Esas circunstancias es un momento. No es la eternidad. Es un momento de enseñanza. Es un momento para crecer en la santificación. Es un momento para acercarnos más a Dios, para entregar nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios. Y cuando aprendemos nuestra lección adentro de esas circunstancias, entonces, después de esta lección, van a cambiar las circunstancias. Dios va a intervenir. Y así podemos dar gracias a Dios en medio de las circunstancias adversas, como ha hecho Pablo y Silas en Hechos 16, 25. Podemos leer. Por ejemplo, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Estaban adentro de las circunstancias adversas o ya habían salido de las circunstancias adversas? Estaban adentro, estaban en prisión y esperaban el juicio. Tal vez les mataban. Estaban en prisión. Estaban entre las manos de los paganos que no creían en Dios. Cualquier cosa podría suceder. Pero ¿qué estaban haciendo? No diciendo a Dios, oh Señor, ¿por qué te servimos con fidelidad? ¿Y tú qué haces? Nos pones en prisión. Nos entregas entre las manos de los paganos. Dios, tú no eres un Dios de amor. No es su actitud. No había amargura en su corazón. No había desesperanza o temor en su corazón. ¿Por qué? Por fe. Es por fe que han dado acciones de gracias. Es por fe que han recibido el gozo del Espíritu Santo. Estaban en el gozo del Espíritu Santo, en medio de la prisión, esperando el juicio. Entonces, cuando estamos en circunstancias adversas, esperando castigo y sufrimiento, hay una cosa que puede suceder en nuestro corazón: experimentar el gozo del Espíritu Santo. Por fe solamente. Sin fe no se puede. Es solamente por fe que podemos recibir la comunicación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo comunica de una manera sobrenatural. No es algo natural. No es algo que sucede en el ser humano sin Dios. Esto no existe. Es una experiencia del cristiano, del creyente, del que vive con Jesús. Es un privilegio que tenemos, porque tenemos acceso y podemos recibir la comunicación del Espíritu Santo en medio de las circunstancias que entonces nos ponen en una actitud de agradecimiento. Gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, en medio de las circunstancias adversas. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú comunicas por tu Espíritu Santo, tu gozo, tu paz. Y gracias porque tú puedes cambiar estas circunstancias si tú lo deseas. Pero de toda forma, no importa las circunstancias, yo siempre continúo como tu servidor. Estoy listo de hacer lo que tú me mandas de hacer en las circunstancias adversas. Y así podemos experimentar el gozo y la paz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Quieren juntos, Señor, te damos gracias, te alabamos por tu amor. Gracias por esta realidad que podemos experimentar, la realidad de tu existencia, la realidad de tu amor, la realidad de tu intervención. Damos gracias, Señor Jesús, que podemos recibir todas estas cosas por fe. Y Señor, te damos gracias porque tú eres el autor y el origen de la fe. Damos gracias, Señor, porque tú pones esta convicción en nuestro corazón. Esta convicción, Señor, de tu realidad. Esta convicción de tu poder. Esta convicción, Señor,
de tu milagro que quieres hacer en nuestras vidas. Y nos pones en una nueva posición, Señor. En una posición que no espera recibir, pero una posición que es capaz de dar. De dar lo que recibimos de ti, Señor. De este amor. De dar, Señor Jesús, de este perdón. De dar, Señor, de esta abundancia de gozo que tú pones en nuestros corazones. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú eres fiel. Y así nosotros también queremos ser fiel a ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Amén. Gracias, Señor, porque tú comunicas este amor en nuestros corazones, Señor. Damos gracias porque esto transforma nuestras vidas, Señor. Esto nos permite ver tu mano poderosa, Señor, en nuestras vidas. Adentro de las circunstancias adversas podemos agradecerte, Señor. Podemos darte gracias. Podemos experimentar el gozo del Espíritu Santo, Señor. Y ver, Señor, cómo tú nos guías por tu Espíritu Santo a través de estas circunstancias, fuera de esas circunstancias, Señor, porque tú vas a cambiarles. Es por un momento, Señor, pero, Señor, después hay otro momento. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, porque todo sufrimiento es por un tiempo limitado, Señor. Pero después, Señor, tú vas a dar otros momentos, Señor, otros momentos de gozo y de paz, Señor. Momentos de victoria que vienen de ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios.